Hola a todos, bienvenidos a un programa nuevo de Ecuador. Yo soy Carmen Paredes de Marajá y hoy vamos a aprender a hacer una barra de chocolate blanco con Oreo rellena de Nutella. Comenzamos. Vamos a necesitar 3 simples ingredientes. Chocolate blanco tipo cobertura, pero puede ser a elección, si prefieren el chocolate negro o el chocolate a la leche, como ustedes quieran. También necesitamos Oreo, las curubican bien chiquititas después para mezclarla con el chocolate, y Nutella para rellenar la barra de chocolate, pero si prefieren dulce de leche, también la pueden rellenar con dulce de leche sin problema. Y bueno, lo más importante, nuestro molde de chocolate donde vamos a hacer la barra. Empezamos. Primero que nada vamos a derretir el chocolate blanco en el microondas. Aproximadamente 2 minutos, pero vamos a ir espaciando cada 30 segundos para que el chocolate no se nos queme. Entonces, 30 segundos, quitamos el microondas, mezclamos un poco, 30 segundos, quitamos el microondas, mezclamos un poco, hasta que el chocolate quede así, sin grumos y con esta textura. Partimos nuestras Oreos en curubicas, de esta manera, y ahora mezclamos las Oreos con el chocolate. Mezclamos bien para que vean más o menos cómo está quedando. Ahora que ya tenemos nuestras Oreos mezcladas con el chocolate blanco, vamos a empezar a rellenar nuestras barras. Este va a ser el molde que vamos a utilizar para la barra de chocolate. Es súper fácil de usar. Entonces, viene en 3 partes el molde. Esta es la base. Y acá vamos a volcar el chocolate. No hace falta que rellenemos hasta el final, sino es más bien para darle una base. Y con este, van a ver que tiene este plastiquito, es lo que nos va a ayudar a formar el hueco para que rellenemos. Entonces, ponemos esto encima y apretamos. No importa que salga por los costados un poco, mejor que haya bastante chocolate. Total, después esto, una vez que esté frío, lo limpiamos y podemos volver a utilizar. Y ahora, así, el molde va a la heladera, dependiendo del clima, pero vamos a decir que puede ir entre 5 a 10 minutos hasta que el chocolate se solidifique. Ahora quitamos de la heladera, transcurridos los 10 minutos, ya va a estar nuestro chocolate solidificado. Entonces, abrimos, ven que sale el plástico, bueno, y se nos queda así, el chocolate está listo para ser rellenado. En una manga nosotros vamos a cargar, en este caso la Nutella, pero bueno, como les digo, si ustedes prefieren dulce de leche, algún otro tipo de relleno, con lo que ustedes quieran puede quedar bien. Y empezamos a rellenar. Acuérdense de dejar un espacio, no hace falta rellenar hasta el tope mismo, porque vamos a dejar un espacio porque después hay que tapar y sellar la barra de chocolate. Rellenamos hasta este punto y ahora es momento de cerrar la barra de chocolate. Con nuestro chocolate con Oreo, ahora cerramos. Ahí vamos esparciendo cuidadosamente. Una vez que esté así, cerrada, la llevamos nuevamente a la heladera. Unos 5 a 10 minutos para que también esto se solidifique, y una vez que salga de la heladera ya va a estar listo para desmoldar y disfrutar. El nombre de mi emprendimiento es Marajá.
es una palabra en realidad que viene de la India y es inspirado en mi perrito. Por eso el logo de mi empresa es un perrito con un turbante. Los Marajas en la India serían como los príncipes, los reyes, y era el apodo que tenía mi perrito porque realmente era el rey de la casa. El emprendimiento nació en el 2020, en plena pandemia. En abril del 2020 fue el momento en el que decidí empezar a emprender. Ofrecemos chocolates artesanales para eventos o para regalar en una ocasión especial. Pueden ser chocolates rellenos, bueno, en este caso fue de Nutella, pero tenemos rellenos súper diferentes como rellenos de licor Baileys, rellenos de amarula, rellenos de tequila, de whisky, que no son comunes en el mercado. Aparte de eso, también ahora por Navidad tenemos panetones y pan dulces. Los pedidos se pueden realizar al 0981 33 86 34, nos escriben al WhatsApp o nos pueden seguir también en las redes sociales. Estamos como Marajá.pi en Instagram, Facebook y TikTok. También tenemos un showroom en el Shopping Villamorra en el segundo piso en Wonky. Ahí puedes encontrar algunos de nuestros productos exhibidos, pero si querés personalizado, algún sabor en específico, no dudes en escribirnos. Me enteré de este programa gracias a un grupo de emprendedoras que yo tengo, en el que ya fueron algunas, ya vinieron a este programa y por medio de ellas me enteré y ellas fueron las que me ofrecieron y me dijeron: ¿querés el contacto? ¿Te encantaría? ¿Te gustaría participar? Así nos ayudamos entre todas las emprendedoras de diferentes rubros. Este es el resultado final de nuestra barra de chocolate Oreo y Nutella una vez que la quitamos de la heladera y la quitamos del molde. Esperamos que prueben esta receta en sus casas o si no, nos contacten a Marajá para hacerle su barra personalizada. Muchísimas gracias y nos vemos en otra edición de Aicuada.